Guaraní con la profe Lili Rodríguez. ¿Cómo estás, Lili? Bienvenida. Por ahí te leí, recién salió mi codito en en pantalla, ya ansiosa. Bien, re bien. Por ahí te leí con Ara, este clima, este día. Y todos tus alumnos televisivos también ansiosos, me imagino, porque Bueno, vamos a ver. vienen siguiendo, ¿no? La clase que viene, que venimos prácticamente una vez por semana. Y bueno, por eso recalcamos siempre que todo el contenido está ahí en YouTube, porque este es uno de los bloques que uno necesita Repasar. repasar, volver a verlo. Y así como mencionás, ya llegamos a la lección 10 hoy. ¿Ya? Sí, lección 10 de este cronograma que nos trazamos para esta mitad de año. Así que bueno, hoy es la clase lección PA 10. Mira. Así que vamos a continuar con la gramática. Viste que las 2 semanas pasadas les di un respiro con los números, eso es Sí. sencillo, fácil, pero ahora seguimos con la gramática. Vamos a analizar los adverbios hoy y de estos hay un montón, así que hoy la primera parte 1 de los adverbios. Ay, seguramente ya Así van a que vamos aparecer a empezar a ver las las plaquitas. plaquitas y ahí vamos a analizarlas. Primero que nada, entonces, lección 10, omboe pu, pa, Ujú. que es su equivalente. Los adverbios, adverbio en guaraní es ñete ya. ¿Para qué se usan o para qué son útiles los adverbios? Bueno, sirven para modificar a un verbo o a un adjetivo o a otro adverbio. Se clasifican en 7. Adverbio de modo, el primero, ese es el que vamos a analizar hoy. Adverbio de lugar, que nos va a tocar la semana próxima. Adverbio de tiempo. Adverbio de cantidad. Adverbio de interrogación. Adverbio de afirmación. Y el séptimo y último es adverbio de negación. Primero parece complejo, esto es todo teórico, pero ahora a medida que avancemos en las placas se nos va a ir clarificando, Vamos a ir aclarando eso, en qué consiste, cuáles son, cómo son y cómo se usan. Entonces, vamos a empezar con la placa número 1 de adverbio de modo. Hoy nos toca analizar eso, la primera categoría ahí mencionada, adverbios de modo. Vamos a esperar la siguiente plaquita y ahí vemos. Adverbio de modo en guaraní se dice ñeete ya tecowa. Y bueno, ahí el concepto es indica o indican cómo se realiza una acción verbal o cómo se realiza una acción, sería el sinónimo. Bueno, esa es la acción que ejecuta este tipo de adverbio, adverbio de modo. Indica cómo se realiza una acción. Y en las siguientes placas vamos a ver los ejemplos de cuáles son esos adverbios y de cómo se utilizan también en las oraciones. Ahí está el listado de los adverbios de modo en guaraní. El primero es puae, bewe, coicha, peicha, amoicha, upeicha, pora y bai. Esos ya son conocidos, esos dos últimos. Bueno, puae significa rápido. Rápido, dinámico, enérgico. Bewe es su antónimo, es lento, despacio. Coicha es así, de esta manera. Peicha, así también. Amoicha, de aquella manera. Upeicha, de esa manera. Porá, en este caso no es lindo, sino es bien. Ah, mira. Viste que las veces anteriores que analizamos porá era lindo, bello, hermoso. Bueno, ahora como adverbio significa bien. Bien. Y bai no es en este caso feo, sino mal. Ah, El antónimo de bien. ¿Está bien hecho o está mal hecho? ¿Está poná o está bai? Así que en la siguiente placa vemos el primero de ellos, el primero de los adverbios de modo, que es puae. Su significado y su uso. Entonces, te yapurá significa ejemplos. Entonces, Teshapura. vos tenés que ser un te Teshapura. yapurá. Vos tenés que ser Sí, un un ejemplo. ejemplo. Bueno, como hijos a veces solemos escuchar eso de nuestros padres y me imagino que vos como mamá también. Mucho. Te yapurá esperás de que sean tus hijos. O al hermano mayor, Ay, ¿viste? pobre carga. Menos mal que yo fui la última. No tuve esa carga, ese peso encima. Bueno, entonces, te yapurá, el primer ejemplo es puae, que dijimos que significa rápido, dinámico. Un ejemplo de uso de ese adverbio es esta oración que está ahí abajo, entre comillas.
Puae eyu cherendape, que significa venir rápido hacia mí o venir rápido hacia donde me encuentro o venir rápido hacia mi encuentro. Entonces, puae eyu cherendape, venir rápido donde yo estoy o donde estoy yo. Así se usa este adverbio de modo. Y ese es uno de los ejemplos de uso cotidiano. Clarisa, eyu puae. Clarisa, venir rápido. No te tardes, no te demores. Y el siguiente ejemplo es el antónimo de puae que dijimos en bewe. Vamos a ver cómo usarlo a ese adverbio bewe o lento, despacio. Bewe, despacio o lento. A veces también podemos, cuando somos jefes, patronos o encargados, a veces vemos esto y terminamos diciendo Remba pon bewe de machangiru. Trabajas muy lento, mi amigo. Suelo escuchar en el ámbito de la construcción y cosas así que los compañeros se quejan y dicen que el compañero va a poner huema, que trabaja muy lento, muy despacio, se toma su pausa para ahorrar energías. Entonces, el adverbio bewe, que es lento o despacio, podemos usarlo así. Remba pon bewe de ma changiru. O simplemente remba pon bewe. Y le calificamos como lerdo, lento en su trabajo, en su labor. Puede ser aplicado a otros verbos, puede ser el verbo caminar, por ejemplo, remba reguatán bewe de ma, por ejemplo. Ah, también camina Sí, lento. claro, le cambias el verbo, pero este pues se sigue usando el bewe. Se cambia el verbo nomás, el adverbio siempre es igual. Por ejemplo, reguatán bewe, reñe en bewe, bajo, despacio, hablas despacio, hablas bajo. Entonces, rembapo bewe de machangiru queda como ejemplo de uso de este adverbio bewe. Y pasamos al siguiente, vamos a ver en la otra plaquita que tenemos koicha, el adverbio en guaraní koicha, que significa de este modo. Y el ejemplo de cómo podemos usarlo este adverbio es koicha reguataba erandere cobepe. Significa de este modo debes caminar o simbólicamente caminar o manejarte en tu vida. Entonces, así es como debes, o de este modo es como debes manejarte en tu vida. Koicha reguataba erandere cobepe. Así también se puede usar. Koicha. El otro ejemplo, el cuarto ejemplo de adverbio en guaraní, vamos a verlo en la siguiente plaquita. Peixa. Ese es el más utilizado. Significa así. Es cuando uno demuestra una forma de ejecutar algo y le decís peixa. Así quiero que hagas. Y la oración que está... Vos como profe en el gimnasio, ¿viste? Sí, ahí le digo peixa, reyapomara, peixa, y todo es así, como te mostré, como viste, como ejecuta la otra persona. Y ahí está una oración bastante odiosa que suelo escuchar sobre todo a las nueras muchas veces cuando el marido le dice, está en la casa de la mamá Uy, cocina. qué fea esa comparación. Sí, eso fue lo primero que se me vino a la mente. Cuando la mamá cocina algo y sale rico y al hijo le gusta y el hijo le dice a la esposa, peixa, peixa andea veidre, reyapo arape tenviu. Así vos también debes hacer la comida. Después viene andar. Sí, eso cuando vuelven a la casa y se le decae el semblante primeramente a la esposa. Bueno, pero eso es muy usado, tanto en español como en guaraní. Peixa es así. Peixa andea veir, ella arape tenviu es un ejemplo. Puede ser peixa andea veir, cambia el verbo nuevamente, el adverbio sigue siendo el mismo. Pero el verbo puede variarse, puede ser peixa reñevará, peixa repucávará, muchas veces así debes reírte vos también, peixa repucávará ande aveí, peixa reguatá, como dijimos, así debes caminar vos también. Bueno, de infinidad de maneras se puede utilizar este adverbio peixa, que significa así. El quinto, vamos a ver el quinto adverbio. ¿Cuál es y cómo se usa? Amoya.
Ese ya es un ejemplo que está más alejado, ¿viste? De aquel modo. Por ejemplo, podemos decir Amoya ajasata upetapere. De aquel modo, como lo está haciendo alguien o se demuestra en cierto lugar a llamada distante, de aquel modo voy a pasar por ese camino o por el camino. Entonces, Amoya, de aquel modo. El sexto ejemplo de adverbio de modo, vamos a verlo en la siguiente placa y vamos a ver upeixa. Así, de ese modo. ¿Viste que es muy parecido a peixa? Ahora va se le agrega una letra. Upeixa significa de ese modo. El ejemplo de uso puede ser upeixa añemondeta xavei. De ese modo voy a vestirme yo también. Supongamos estamos mirando un desfile de moda, una revista o fotografía simplemente ahora que se usan mucho los influencers, podemos decir, señalando a esa imagen o esa revista o esa pantalla, podemos decir, upeixa ñemondeta xavei. Así se puede utilizar este adverbio, upeixa, de ese modo. Y vamos a ver la siguiente plaquita, qué más nos depara con esta temática hoy de los adverbios. La plaquita número 10. Ahí tenemos el uso otra vez de porá con otro significado. Porá en este caso usado como adverbio significa bien. Y podemos usarlo de esta manera. Upe caraí, oñe moñe porá. Ese señor aconseja bien, significa. Ñemoñe significa aconsejar, dar consejos, dar pauta, dar tips. Y ñe simplemente es hablar, la acción de emanar de nuestra boca palabras. Entonces, el adverbio pona en guaraní significa bien. Y ahí tenemos un ejemplo de su uso. Upe caraí o guapupona, por ejemplo, se sienta bien o correctamente. Upe caraí oñe porá, habla bien. Oñe moñe porá, como está ahí, aconseja bien. Y omba popona, upe caraí, omba popona, ese señor, ese hombre, trabaja bien. Siempre refiere a una acción. Una acción, a un verbo. A un verbo. Porque esa es la función de los adverbios. Modifica o califica a los verbos, a las acciones. Y el antónimo de porá tenemos en la siguiente placa, en la placa número 11. Vai, si dijimos que porá es bien, vai es mal. Y un ejemplo de ello es, de hecho a mí me han dicho el otro día, no quise poner, pero usé el ejemplo de los perritos. Humilla guaraí o carú ahí. Esos perritos o cachorros comen mal. El otro día me dijeron a mí, de carú ahí, y comes mal. Bueno, me aplicaron ese adverbio a mi acción de comer. Entonces, vai en guaraní como adverbio es mal. Y el ejemplo tenemos humilla guaraí o carú vai. Esos perritos o cachorros comen mal. Así dimos por completada los ejemplos. Estaba mirando, ¿no? Lo que es, ¿no? La comparación. Acá modifica una acción, un verbo. Sí. Y en el otro sentido, es bien hacer un adjetivo. Exacto. Cuando usamos por ahí. Y lo califica como algo lindo o como algo malo. En uno es adjetivo y en el otro adverbio. Ahí ¿Viste? está. Me di cuenta de ese detalle. Pero qué bien está avanzando mi alumna. ¿Viste? Eso, cuando empezás a darte cuenta después, te es más fácil saber dónde o cómo utilizarlo. Re bien. ¿Sí? Tenés un 9. Ay, bueno. Por deducción. Por deducción. Por deducción. Lindo, así finalizamos la clase de hoy, entonces. Así finalizamos la clase hoy de la primera categoría de los adverbios. Después adverbios que vinimos de dos clases distendidas con los números, volvimos a esto que es un poquito más complejo. Exacto. Esos días, bueno, fue para recrear un poquito la mente y que sea algo más visual. Ahora otra vez ponemos todo nuestro intelecto nuevamente en las lecciones. Así que la siguiente vez también va a ser así.
está bueno estas clases poder revivirla, ¿no? Hay Sí, que repasar. exactamente. Así que bueno, ya saben que siempre está ahí en nuestro canal de YouTube. Y se Lili, puede sí, ensayar, incluso, viste como estuvimos haciendo los ejemplos de cómo sí. se usa, cambiarle un poquito. Ujú, Como dijimos, en vez de caraí, supongamos ponerle cuñá, upe caraí, oñe moñe pona, ese hombre aconseja bien, podemos cambiarle, decir, como decir una señora aconseja bien, esa señora aconseja bien, cambiarle en vez de caraí, cuñá. Y ya mm, queda como un ejercicio, este. perfecto. Lili, ¿dónde te encontramos? En las redes sociales, todas ellas, TikTok, Instagram, YouTube también, como Lili Guarani. Bueno, como siempre, un placer tenerte acá. Cheve Guarabey, para mí también. Bueno, así finalizamos la clase de guaraní con Lili Rodríguez y finalizamos, como siempre, la edición de Info Magazine. Gracias, Dieguito Blanco, que estuvo del otro lado, acompañándome en las cámaras.